Hola, mi nombre es Melvin Cedillo, soy del grupo 2 de la clase de base de datos 2 y vamos a hablar sobre la minería de datos y algunos algoritmos de búsqueda en la minería de datos. Empezamos definiendo que el minado de datos es un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos de manera automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos que expliquen el comportamiento de estos datos. La minería de datos surgió con la intención y el objetivo de ayudar a comprender una enorme cantidad de datos y que, y que estos se pudieran utilizar para extender conclusiones, construir mejoras y el crecimiento de las empresas, sobre todo por lo que hacen las ventas o fidelización de los clientes. ¿Qué permite la minería de datos? Pues como punto número uno, permite filtrar todo el fluido caótico y repetitivo en sus datos. Como punto número dos, permite entender qué es relevante y luego hacer un buen uso de esta información para evaluar resultados posibles. Y por último, nos permite una aceleración del ritmo de la toma de decisiones informatizadas. Su principal finalidad es explotar mediante la utilización de distintas técnicas y tecnologías las bases de datos con gran volumen de manera automática. El objetivo es encontrar patrones repetitivos y tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de estos datos que se han ido recopilando con el tiempo. Estos patrones pueden encontrarse utilizando estadísticas o algoritmos de búsqueda próximos a la inteligencia artificial o a las redes neuronales, las cuales hablaremos en el siguiente tema. Acá tenemos lo que es la fase de la minería de datos, que el primera es definir un problema, que identifica el objetivo del negocio, identificar la minería de datos. Tenemos que identificar los datos necesarios, qué datos se necesitan a evaluar, preparar y procesar. Seleccionamos el algoritmo que vamos a utilizar y limpiamos los datos a medida que sea necesario. Y tenemos lo que es modelar los datos, que ya tenemos seleccionado el algoritmo y construimos los modelos predictivos. Tenemos lo que es entrenar el algoritmo que nosotros escogimos, lo entrenamos y hacemos bastantes pruebas para ver de qué comportamiento lleva. Tenemos el conocimiento que cual ya verifica si el modelo final eh, está bien implementado y estudia las conclusiones que se devolvió. Tenemos lo que es una red neuronal artificial, que es un modelo simplificado que emula lo que es el modo en que el cerebro humano procesa la información. Funciona simultáneamente a un número elevado de unidades de procesamiento interconectadas que parecen versiones abstractas de las neuronas que tiene el ser humano. Las unidades de procesamiento se organizan en tres capas. Tenemos la capa de entrada, con las unidades que representan los campos de entrada, una o varias capas ocultas y una capa de salida, con las unidades que representan el campo y los que son los campos de salida o destino. Los datos de entrada se presentan en la primera capa y los valores se propagan desde cada neurona hasta cada neurona de la capa siguiente. Al final envía el resultado desde la capa de salida. La red neuronal, perdón, aprende examinando los registros individuales, generando una predicción por cada registro y realizando ajustes en la ponderación. Este proceso se repite muchas veces hasta que la red va aprendiendo eh, sobre los temas buscados. Al principio todas las ponderaciones son aleatorias y las respuestas resultan posiblemente disparatadas y la red aprende a través del entrenamiento de este algoritmo. Así que para que la red sea muy eficiente necesita tener varias pruebas. Lo que se hace comúnmente es meter eh, datos que probablemente ya sabe el resultado y compararlo con lo que devuelve. Y así eso sirve para ir entrenando la red neuronal. Muy buenas.
Yo les hablaré de los árboles de decisión que se han convertido en uno de los enfoques más potentes y populares en el descubrimiento de conocimientos y uso de la minería de datos. Con esto nos referimos a la ciencia que explora los cuerpos de datos grandes y complejos con el fin de descubrir patrones útiles. Un árbol de decisión es una estructura que incluye un nodo raíz, ramas y nodos hoja. Cada nodo interno denota una prueba sobre un atributo. Cada rama denota el resultado de una prueba y cada nodo hoja contiene una etiqueta de clase. El nodo superior del árbol es el nodo raíz. Los árboles de decisión se clasifican de la siguiente manera: los que tienen una fase de crecimiento y los que tienen una fase de poda. La clasificación de datos es una forma de análisis que construye un modelo que describe variables de clases importantes. Por ejemplo, un modelo construido para clasificar las solicitudes de un préstamo bancario. Como sabemos, el banco va analizando bien la situación para evitar riesgos. Los métodos de clasificación se utilizan en el aprendizaje automático y el reconocimiento de patrones. Hay patrones que sirven para la detección de fraudes y hay patrones que sirven para la detección de problemas médicos. El objetivo es seguirlos para tener un resultado preventivo, pues es de la misma forma que trabaja un árbol de decisión. Esos son los pasos a seguir para construir un árbol de decisión. El primer paso es el aprendizaje, donde se va siguiendo una investigación. El segundo es dejar de forma clara la meta y el plan a seguir. Luego se debe definir cada nodo con sus respectivas ramas. También se debe plantear las opciones cuando sean positivas o negativas. Se debe de ir estructurando todo y se sugiere que se siga un modelo. Por último, se debe hacer un chequeo constante de todos los pasos seguidos para que se tengan en cuenta todas las posibles situaciones. Ahora hablemos de la red bayesiana. Esta es un modelo gráfico que codifica las relaciones probabilísticas entre las variables de interés. Cuando se utiliza junto con técnicas estadísticas, el modelo gráfico tiene varias ventajas para el modelado de datos. En primer lugar, es como el modelo codifica las dependencias entre todas las variables, ya que puede manejar fácilmente situaciones en las que falten algunos datos de entrada. En segundo lugar, una red bayesiana puede utilizarse para aprender las relaciones causales y por lo tanto comprender un problema y predecir las consecuencias de la intervención. En tercer lugar, el modelo tiene una semántica causal y probabilística. Esto es una representación ideal para combinar el conocimiento previo de los datos. En cuarto lugar, es que los métodos estadísticos bayesianos, junto con las redes bayesianas, ofrecen un enfoque eficaz y basado en principios para evitar el sobreajuste de los datos. Del grupo número 2 de bases de datos. Bueno, el análisis preliminar de datos con Query Tools. En el análisis preliminar tenemos herramientas de consultas de minería de datos. Todas las consultas de minería de datos usan un lenguaje llamado DMX, que significa extensión de minería de datos. Se puede usar creando modelos para todo tipo de tareas de aprendizaje automático, con análisis de riesgos, regresión lineal. También se puede escribir consultas DMX y estadísticas que se generan al procesar un modelo. Bueno, pues en cuanto a un generador de consultas, el generador de consultas de predicción se incluye en la pestaña de predicción de modelo de minería de datos, diseñador de minería de datos, que está disponible en SQL Server, eh, Management Studios y SQL Server Data Tools. Al usar el generador de consultas puedes seleccionar un modelo de minería de datos, en que en este modelo de minería de datos puede agregar nuevos datos al caso, agregar funciones de predicción. Después puede cambiar el editor de texto para modificar la consulta de forma manual.
o bien cambiar el panel de resultados para ver resultados de una consulta. Estos modelos de análisis preliminar de datos sirven para poder tener un control sobre los datos que se está recibiendo, para saber cómo eh, tomar ciertas decisiones según un análisis que estoy recibiendo para estos datos, dependiendo ya sea la empresa o el trabajo o la que sea que está utilizando estas herramientas que proporcionan eh, llamadas query tools para poder analizar estos datos y tener un control sobre ellos y saber qué decisiones son más recomendables tomar, por decirlo así. Tenemos también lo que son técnicas de visualización, que en estas técnicas de visualización pues nos ayuda bastante a hacer unas gráficas, ya que los seres humanos tenemos una gran capacidad para identificar patrones, y pues las personas que se dedican a analizar estas gráficas pues están entrenadas para identificar estos patrones, para saber cómo se está comportando una gráfica y cuál es el trabajo que deben hacer con respecto a cómo se proporciona la información que proporciona estas gráficas. En las visualizaciones tenemos una visualización previa, lo cual visualiza los datos con frecuencia, y esto ayuda bastante a los que son picapedreros, o se le llama también grajeros, que son personas que se dedican a ver estas gráficas y hacer informes de ellas. Está también la visualización posterior, la cual se utiliza para mostrar patrones y entenderlos mejor. Un árbol de decisión es también un ejemplo de este tipo de visualizaciones posteriores. También pues estas utilizan gráficos de visualización previa en los que además se señala ciertos patrones y permite evaluar gráficamente la calidad de los modelos que se está utilizando. Pues o dónde se puede aplicar estas visualizaciones de datos. Pues se toma en la toma de decisiones en cuanto a los bancos, en finanzas, en los seguros, en marketing, en políticas, entre otras cosas. También se puede utilizar en investigación científica, que en la investigación científica, a diferencia de la toma de decisiones en cuanto a banca, finanzas y más, en la banca y finanzas se necesita algo rápido, por decirlo así. Lánzame lo que puedas lanzarme y con eso voy a trabajar, por ejemplo, diciéndole de forma vaga. En cambio, en la investigación científica es diferente, porque se necesita de que sean muy precisos los datos que se están recibiendo. Soporte de diseño de base de datos, para normalización de las bases de datos, para la mejora de la calidad de los datos y para generación de modelos de consultas. Ayuda bastante en mejorar cómo están las bases de datos estructuradas, y también ayuda a ciertos sistemas que sirven para tomar decisiones, ya sea para las mismas personas que van a tomar las decisiones o para que el sistema reciba estas respuestas que proporcionen y pueda tomar las decisiones. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Francisca Alejandra y yo voy a continuar con la exposición. Entonces vamos a hablar sobre las reglas de asociación. Las reglas de asociación se definen como un conjunto de técnicas que permiten establecer relaciones de interés con la finalidad de descubrir hechos que aporten valor dentro de las variables que facilitan los datos, que son enormes. Se debe saber de que estas técnicas utilizan diferentes algoritmos que generan y testean distintas pautas. La aplicación más práctica se puede realizar en el análisis de la cesta en una compra online. Aquí se puede observar qué tipos de productos se compran con mayor frecuencia, y si se quiere realizar una estrategia de marketing realmente eficaz, esta es una de las mejores opciones. El objetivo principal de estas reglas es encontrar correlaciones entre los diferentes elementos y objetos basados en datos relacionales, transaccionales o data warehouse. Asimismo, es de vital importancia describir el algoritmo, explicar sus fases y definir las medidas alternativas para el proceso de descubrimiento de estas asociaciones. Tenemos entonces
que estas reglas cuentan con diversas aplicaciones. Primero, el soporte para poder proceder a la toma de decisiones. Segundo, se hace un diagnóstico en las telecomunicaciones. Tercero, se analiza la información en las ventas. Como cuarto, se distribuye la mercancía en las tiendas. Y el punto 5, se segmentan los clientes en función de su patrón de compra. Ahora vamos a ver las características principales de las reglas de asociación. Según la explicación anterior, existen diversas técnicas para analizar los datos. Estas se aplican con eficacia y sirven para extraer los resultados que ofrecen analizar grandes grupos de datos. Las características son las siguientes. Primero, cumplir con los niveles mínimos de soporte y confianza y que sus subconjuntos también los cumplan. Segundo, si algún ítem no se rige por el nivel mínimo, no debe considerarse como subconjunto. Tercero, las reglas se generan solo consecuentemente para construir dos o más de forma sucesiva. Y por último, el esfuerzo que se realiza depende de la cobertura mínima que se requiere. Tenemos entonces técnicas para una clasificación exitosa. A través de un conjunto de técnicas se pueden identificar las categorías a las que pertenecen los datos, si se tiene en cuenta un conjunto de pruebas que contengan los datos categorizados. La técnica 1 es el aprendizaje automático. Otra técnica interesante es el aprendizaje automático, la cual es una especialidad de la inteligencia artificial que se ocupa del diseño y desarrollo del algoritmo que ofrecen datos empíricos. El objetivo principal es aprender de forma autónoma a reconocer patrones complejos y a tomar decisiones según los datos obtenidos. Tenemos la técnica del data mining. Esta técnica se destaca para extraer patrones de datasets mediante la combinación de métodos estadísticos. Entonces, se incluyen técnicas de aprendizaje de reglas de asociación, el análisis del agrupamiento y su clasificación. Si aplicamos la minería de datos a los clientes, podremos llegar a modelar el comportamiento realizado en la cesta de la compra. Y por último tenemos el análisis de clúster. A través del análisis clúster o de conglomerados, se pueden clasificar los objetos en grupos más pequeños con características similares a las que se han conocido previamente. Con este método se segmenta a los consumidores en grupos muy parecidos para posteriormente realizar acciones de marketing. Una vez tenemos por separado los grupos, es más fácil realizar una técnica de marketing adecuada a cada grupo. Ahora vamos a pasar a los algoritmos genéticos. Esta es otra técnica, podríamos decir. El algoritmo genético existe como una técnica que ayuda a optimizar los datos y tiene en cuenta la supervivencia de los que mejor se adaptan. Estos algoritmos también son llamados evolutivos, son muy funcionales para resolver problemas no lineales. Se puede mejorar la planificación de las tareas en la industria manufacturera u optimizar el rendimiento en una cartera de inversión. Esas son algunas de las aplicaciones. Los algoritmos evolutivos son estrategias de optimización y búsqueda de soluciones que toman la inspiración en la evolución de los distintos sistemas biológicos. La idea fundamental de esos algoritmos es mantener un conjunto de individuos que representan una posible solución a un problema. Estos individuos interactúan tanto a nivel individuo como a nivel de población y compiten, siguiendo el principio de selección natural por el cual solo los mejores adaptados sobreviven al paso del tiempo. A esto se refiere el nombre de genético. Entonces voy a concluir diciendo que estos algoritmos son algoritmos estocásticos de búsqueda basado en las ideas de la evolución darwiniana, que es lo que hablaba anteriormente. Los paradigmas de computación evolutiva que se aplican para resolver los problemas de descubrimiento de reglas son los algoritmos genéticos y la programación genética. La programación genética se puede considerar como un paradigma de búsqueda más abierta que el de los algoritmos genéticos. La búsqueda realizada por la programación genética es muy útil para la clasificación y otras tareas, ya que el sistema puede producir diferentes combinaciones de atributos utilizando funciones y que son preestablecidos por la codificación. Bueno, esta es mi parte y mis compañeros van a continuar. Bueno, buenas tardes, ingeniero. Yo voy a hablar un poco sobre lo que es el data mining o, bueno, las aplicaciones. Y bueno, como introducción, pues el data mining ha abierto todo un mundo de posibilidades para los negocios. Este campo de la estadística
computacional relaciona millones de datos aislados y sirve a las empresas, por ejemplo, para detectar patrones de conducta en los clientes y predecir su comportamiento futuro. Bueno, algunos ejemplos de aplicaciones sobre el data mining actual. Bueno, entre estos tenemos el marketing, que bueno, que hemos tenido contactos con esto, más que todo, digamos, en redes sociales, cuando, digamos, dos personas están hablando sobre, qué sé yo, pañales, de repente a una o incluso a las dos les empiezan a aparecer anuncios sobre este tipo de cosas, sobre este tipo de producto, porque se empiezan a hacer anuncios dirigidos a base de la información que nosotros brindamos sobre nosotros, sobre lo que hablamos. O sea, esta información sale de lo que hablamos, de lo que buscamos en Internet y, bueno, de tantas otras cosas eh, que pueden estar ahí teniendo contacto con nosotros. De ahí sale esta información que esta gente toma para hacer anuncios dirigidos y pues utilizando el data mining para esto. También tenemos el comercio minorista, que bueno, también es parecido a lo que pasa en la parte de marketing, solo que esto ya es más llevado a los supermercados, tomando en cuenta también la parte de las búsquedas que hacemos de eh, de nuestras compras y de lo que hablamos. Es como las empresas grandes como Walmart eh, toman esto en cuenta para organizar los materiales o los productos que venden para mostrar, digamos, de lo que más se habla, de lo que más se compra en línea, es lo primero que se pone en los pasillos para que la gente lo vea. Porque, bueno, es lo que más genera compras. No van a ponerlo al fondo y cuando es lo que más se compra. Bueno, y para la parte de la banca sirve para analizar riesgos, los riesgos que pueden existir digamos, los clientes. Vaya, si se pueden hacer préstamos a una persona o no. También en dónde invertir o dónde no. Es lo que utiliza la banca para predecir el futuro. Y en medicina tenemos que también se utiliza para predecir, digamos, qué poblaciones podrían tener más riesgo de contraer cierta enfermedad o también para hacer análisis más profundos sobre una persona para dar también diagnósticos más eficientes, más precisos, ya que se tiene toda la información de su, de, pues, de sus tratamientos, de sus exámenes, de todo lo anterior. Y con esto pues se genera un análisis muy detallado sobre qué podría beneficiar más a una persona pues, en el área de medicina. Y en televisión y radio, pues es algo creo que muy utilizado por Netflix. Vaya, que lo que hacen es ver qué programación es la que pega más con una población, como, como lo hace Netflix, como ya dije, que lo que hacen ellos es pues estar viendo cuáles son nuestros gustos para recomendarnos cosas parecidas. Y esto pasa también pues en la televisión, que pues se analiza cuántas personas, digamos, bueno, ven una programación específica y de aquí es de donde se detalla si es una programación que realmente gusta a la población. Y pues estos son básicamente algunas de las aplicaciones que tiene el data mining hoy en día. Y pues eso sería todo por mi parte.